Muy buenos días, es un verdadero placer para mí compartir esta reunión con ustedes. Primero quiero agradecer a los integrantes de la Asociación UNA, en especial a su presidente, el universitario Daniel Palacios, por esta cordial invitación y por la confianza depositada en mi persona para desarrollar este tema tan importante en la actividad médica como es las suturas. El sustento teórico es muy importante para llegar a un buen resultado. Voy a compartir imágenes. El término sutura proviene del latín sutum, que significa coser. El objetivo principal de esta técnica es aproximar los bordes de una herida, disminuyendo la tensión que intenta separarlos. Otra utilidad que se le da es la de ligar vasos, impidiendo la pérdida hemática importante. Cuando hablamos de una herida suturada, tenemos que tener en cuenta que esa herida, sobre todo las heridas cutáneas, terminan de madurar al año. Entonces, cuando tenemos una herida viciosa, una cicatrización viciosa, debemos tranquilizar al paciente y decirles que tenemos un año para evaluar el resultado final de la sutura que hemos realizado. Existen factores relacionados con el paciente en cuanto a la cicatrización. No es lo mismo operar un recién nacido de bajo peso que un adulto añoso obeso. No es lo mismo suturar un paciente desnutrido que uno bien nutrido. No es igual suturar un miembro devascularizado que uno bien vascularizado. Estos conceptos son considerados cuando uno va a realizar una sutura programada, por ejemplo, en una cirugía. Pero esta situación no siempre se da. Cuando estamos en la urgencia, a veces recibimos un paciente desnutrido con una herida que requiere sutura y bueno, ahí tenemos que suturar independientemente del estado nutricional del paciente. Es muy importante elegir el material correcto y realizar una técnica de sutura correcta. Para eso debemos tener en cuenta el tipo de herida y el sitio donde está la herida. Acá vemos una herida superficial en el codo, esto no requiere sutura. Y en esta imagen vemos una herida profunda en la cara. Los tejidos tienden a separar estos bordes. Evidentemente esta herida requiere una sutura. Debemos elegir el material correcto y realizar una técnica correcta para que el resultado sea satisfactorio. Los detalles anatómicos que están en el área son muy importantes a tener en cuenta. Esta herida, por ejemplo, puede ser suturada sin mayores inconvenientes, pero una herida similar, ubicada un poco más atrás, ya sea por delante de la parótida o por encima o por debajo de ella, implica que tenemos que considerar estructuras anatómicas subyacentes, ya sea el conducto de Stennon, que debe ser reparado en caso de que esté lesionado, o alguna de las ramas del nervio facial, que deben ser identificados y reparados en el momento de realizar la sutura. Entonces es muy importante tener en cuenta no solamente el tipo de herida, sino la localización anatómica de esa herida. La importancia de la sutura ya se ve reflejada en los textos antiguos de la medicina tradicional hindú. Vean ustedes que 600 años antes de Cristo ya se utilizaba en el algodón bandas de cuero, fibra de corteza de árboles, tendones de animales, crin de caballo. Por ahí los resultados no eran tan auspiciosos porque estos materiales no estaban esterilizados y la antisepsia de la piel del paciente tampoco era probablemente el adecuado. El cadu ya fue evaluado por Galeno los primeros años de nuestra era. En el siglo VII se utilizaba cabello humano. En el siglo XVII, 10 años después, se utilizaba el lino y el alambre de oro. Para 1840, Costa de Padua ya consideraba el catgut como un material fuerte y homogéneo. El catgut en esa época se fabricaba del intestino de ciertos animales, la cabra, la oveja.
Lister le agregó ácido carbólico, y con eso mejoró el rendimiento del catgut, agregándole sales de cromo 9 años después, y 12 años después logró una desinfección parcial de este material, con lo que el rendimiento mejoró sustancialmente. La industrialización del catgut comienza en 1906, cuando Kuhn esteriliza con yodo este material de sutura y Brown lo industrializa. Entonces fue el primer material industrializado, el catgut. Los primeros años del siglo pasado, los primeros 30 años del siglo pasado, se utilizaron materiales naturales, no sintéticos, y estos provenían tanto de la serie animal, vegetal como metálico, sobre todo animal y vegetal. A partir de 1931 comienza la era de los materiales sintéticos. Así, en 1939 se desarrolla la poliamida. El Supramid se introduce en la práctica médica en 1946, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. También para esa época se desarrolla la fibra colágena en forma de hilo y comienza a comercializarse en 1950. Para 1950 surge el poliéster y 10 años después comienza a desarrollarse el ácido poliglicólico, el cual es comercializado para 1970. Para esa época también surgen otros materiales sintéticos que derivan del ácido glicólico y de hidrocarburos, a la vez que se perfeccionan los métodos de esterilización. Un buen material de sutura debe ser estéril, multiuso. Esto significa que puede utilizarse con varios tejidos, no con varios pacientes. Debe ser resistente a la tracción, no debe cortar, no debe desgarrar el tejido que intenta aproximarse, debe ser hipoalergénica, no tóxica, crear poca reacción por parte del tejido. El anudado debe ser fácil y perdurable, y los resultados deben ser predecibles. La fuerza tensil, en la vida útil que tiene ese nudo, es muy importante. Y como les decía, hay materiales que se reabsorben y hay materiales irreabsorbibles. El tiempo de absorción del material depende si estos son orgánicos o sintéticos. Los orgánicos se degradan por vía enzimática, por lo tanto su tiempo de absorción es impredecible y a la vez crean una gran reacción del tejido alrededor del material. Mientras que los materiales sintéticos se reabsorben por hidrólisis, por lo tanto el tiempo de absorción es más predecible y el tejido reacciona con menor intensidad. Dijimos que pueden ser de origen natural o sintéticos. De origen animal, el catgut, la seda, proviene del gusano de la seda, de la India. El vegetal, lino y el algodón. El lino también proviene del algodón, del tallo del algodón. Y mineral, acero y plata. Entonces vemos que animales, antiguamente se fabricaba el catgut del intestino de la cabra o de la oveja. Ahora son más sintéticos, pero su origen proviene entonces de estructuras naturales. Los elementos sintéticos son muy utilizados en la actualidad, son de varios orígenes, de varias estructuras, vamos a ir desarrollando. Consideramos a una sutura quirúrgica traumática cuando desgarra a través de su paso por los tejidos. Las agujas anteriormente venían con este ojal, que podía ser cerrado, abierto. Actualmente vienen enhebrados con la aguja. Vean ustedes que el paso de la aguja, cuando está enhebrado, cuando el hilo está incorporado a la aguja, es mucho menor que cuando ese hilo es enhebrado a través de un ojal en la parte posterior de la aguja. Entonces, esa diferencia entre traumática y no traumática es muy importante. Además, el tipo de aguja
una aguja de punta cónica, de cuerpo cilíndrico, es mucho menos traumático que uno de punta triangular y de cuerpo triangular. En algunas situaciones se requiere utilizar suturas traumáticas. Acá vemos las agujas traumáticas, las atraumáticas, y vemos acá las traumáticas, el desgarro que producen el tejido, mientras que es mucho menor el daño tisular que provoca una sutura atraumática. Entonces, el punto de unión del hilo con la aguja determina si esa aguja es traumática o no, así como también las características propias de la aguja. El calibre del hilo es muy importante. Vemos acá que el 0 está en el punto medio, y a partir de ahí el 1, el 2, el 3 va diciendo que el diámetro del hilo es mayor. Cuando le vamos agregando ceros, 2 ceros, 3 ceros, el 3 ceros es más fino que el 2 ceros, el 5 ceros es más fino que el 0, el 6 ceros es más fino que el 4 ceros. Entonces, a medida que le vamos agregando ceros al diámetro, al calibre de la sutura, su diámetro es menor. Eso es muy importante en el momento de elegir el material. Con respecto a la permanencia en el organismo, tenemos hilos no absorbibles, tanto naturales como sintéticos. Son estos: el algodón, el lino, la seda. Hilos absorbibles, que también pueden ser naturales o sintéticos: el catgut, con sus días de persistencia en el tejido, en la herida. Entonces vemos acá que tenemos materiales que se absorben y materiales irreabsorbibles. A su vez, estos hilos pueden ser de un solo filamento o multifilamentos. El nylon es un ejemplo de monofilamento, aunque hay nylon también multifilamento. Los multifilamentos pueden ser torcidos, por ejemplo el catgut, el acero, el lino, la seda. Pueden ser trenzados, entre el trenzado está la seda, el poliéster, el ácido poliglicólico, y también puede estar recubiertos por sustancias que aumentan su permanencia y su fuerza tensil, así como también agregarle acciones bactericidas. Vamos a ir viendo las características, así a grosso modo, de las suturas más empleadas. El catgut tiene un origen orgánico, es reabsorbible, es un multifilamento torcido, su fuerza tensil dura de 7 a 10 días y su absorción se da a los 2 meses aproximadamente. Su estuche y su hilo es de color amarillo y la presentación va de 0 a 5 ceros. Se usa sobre todo para ligaduras, aunque si no disponemos de otro material podemos emplearla también, sobre todo el catgut 0, para afrontar tejidos. El catgut cromado, catgut crómico, también es de origen orgánico, es reabsorbible, multifilamento torcido, está conservado en azol alcohol isopropílico. Su estuche y el material viene de un color habano. La fuerza tensil es un poquito mayor, va de 14 a 20 días y su absorción va a 3 meses. Se presenta de 2 a 5 ceros y su uso básicamente en la actualidad está destinado a la gineco-obstetricia, a la cirugía gineco-obstétrica, para la sutura de episiotomía, para la sutura de útero después de una cesárea, por ejemplo. Tenemos suturas absorbibles, inorgánicos, el Vicryl, muy utilizado en la actualidad, el Poliglactin 910 y el ácido poliglicólico, el Dexon. Probablemente el Vicryl se está utilizando más que el Dexon en la actualidad. Estos son inorgánicos, son reabsorbibles y multifilamentos.
El Poliglactin 910, el Vicryl, dijimos, es un multifilamento. Está recubierta por esterato de calcio, poliglactin, que le da más estabilidad. La fuerza tensil conserva 75% la segunda semana y a la cuarta semana conserva todavía 25%. Se reabsorbe aproximadamente a los 2 meses. El color es morado, violeta y se presenta del 1 al 10-0. Su uso es muy variado. Se usa en cirugía general para cierre de paredes, por ejemplo, para afrontar músculos, ginecostetricia para sutura uterina, neurocirugía, cirugía oftalmológica, cirugía urológica. Como les decía, esta es una sutura muy utilizada en la actualidad. Viene de tipo atraumática, con el hilo ya enhebrado en la aguja, y la aguja viene con distintos tipos, de punta cónica, de punta triangular, depende del uso que uno le va a dar. Agregándole Tridosan, tenemos el Vicryl Plus, que le agrega una acción bactericida, tiene una fuerza tensil de 35 días, una absorción de 72 días, una presentación de 2 a 10-0, tiene el mismo uso que el Vicryl normal, simplemente que le agrega esta acción antibacterial. El Dexon, el ácido poliglicólico, está recubierta también, viene recubierta también, tiene una fuerza tensil que va perdiendo, conserva el 55% a las 2 semanas, se reabsorbe a los 3 meses, tiene un calibre de 0 a 8,0 y va mostrando acá en esta imagen las características de su aguja. Ven que tiene agujas con distinta longitud del hilo, y las curvaturas de la aguja son variables, va de medio a 5 octavos. Vamos a ver después la mayor utilidad que podemos darle a este tipo de agujas. Su uso se da en oftalmología, pero también se puede dar otra utilidad. Sobre todo el cero se puede llegar a utilizar como el Vicryl. El PDS, polidoxanona, es inorgánico, reabsorbible, monofilamento, es un poliéster sintético, ¿sí? Vean ustedes acá su fuerza tensil, conserva el 70% a la segunda semana y lleva al 25% al mes y medio. Su absorción se da en los 180 días. Larga es el tiempo que permanece en el organismo. El color va de incoloro a violáceo y la presentación es de 1 a 6 ceros. El monocril es inorgánico, reabsorbible, es monofilamento. Su fuerza tensil desaparece la tercera semana, un poquito antes del mes. Se absorbe entre los 90 y 120 días. Su color es de violeta a incoloro, depende de la marca. La presentación del 1 a 5 ceros, y se utiliza mucho en cirugía plástica. Este hilo se utiliza en las suturas intradérmicas, porque al ser reabsorbibles se los deja y después el cuerpo se encarga de reabsorberlos. También se utiliza en cirugía ginecostétrica, en cirugía general y en cirugía urológica. Cuando contiene triclosan, ¿sí? Entonces se le agrega también un probiótico estático y fungicida, y prácticamente conserva los mismos usos, simplemente que al igual que el Vicryl Plus se le agrega esta acción antibacterial. Entre las suturas irreabsorbibles orgánicas tenemos el acero inoxidable, el lino, la plata, la seda. Las irreabsorbibles inorgánicas tenemos el prolene, el nylon, el poliéster. Vamos a las orgánicas. La seda está recubierta con cera de abeja, 80%, y parafina en el 20%. Es multifilamento trenzado. Generalmente es de color negro. Su fuerza tensil se pierde al año. Y
tiene presentaciones de 5 a 8 ceros. Se usan cirugía general, urología, cardiocirugía, odontología, oftalmología. Otra sutura irreabsorbible orgánica es el hilo, muy utilizada. Se obtiene a partir del tallo de algodón. Ya vimos que es uno de los más utilizados, de los más antiguos. Es un multifilamento trenzado, pero también puede venir torcido. Es muy flexible. Se puede humidificar sumergiéndole en solución salina. El problema que tiende a deflecarse si uno lo tensa muy fuerte y lo roza muy fuerte con la hebra contralateral. Tiene una alta fuerza tensil. Se puede esterilizar, ¿sí? El problema es que al ser multifilamento torcido, si hay una infección, puede ser un motivo para persistencia de la infección en el sitio operatorio o en el sitio de la herida. El acero inoxidable es una sutura también orgánica, mineral no reabsorbible, monofilamento, una aleación de hierro, níquel y cromo. Su color es metálico, viene ya sea traumática, tiene una alta resistencia química y biológica. La aguja puede ser giratoria y se usa sobre todo en aproximar segmentos óseos. Por ejemplo, una esternotomía mediana en cirugías a corazón abierto se utiliza para aproximar el esternón. También se puede utilizar para sutura tendinosa, mucho menos para contener la pared abdominal, pero en algunas situaciones se lo puede utilizar. Básicamente su uso es en esternotomía y a veces en sutura tendinosa. Otra sutura inorgánica irreabsorbible es el prolene. El polipropileno es un monofilamento, no pierde fuerza tensil, su color generalmente es azul, viene en una presentación de 2 a 8 ceros y su uso es muy variado. Se utiliza mucho en cirugía general, también en cirugía plástica y cirugía cardiovascular y vascular periférica. Es muy útil para reparar nosotros en cirugía de cabeza y cuello cuando lesionamos la vena yugular. A veces utilizamos el prolene 5 o 6 ceros para reparar la vena yugular, inclusive para hacer suturas arteriales a nivel carotidio. Se emplea mucho este tipo de suturas. El nylon, la poliamida, puede ser monofilamento, pero también puede venir multifilamento trenzado. Tiene una gran elasticidad y resistencia a la tracción. Generalmente su color es negro, ¿sí? Aunque puede venir también azul. Su fuerza tensil pierde 15 a 20% por año. Esto es irreabsorbible. Se usa en cirugía general, oftalmología, microcirugía. Nosotros usamos mucho en cierre de pared en cirugía general, el nylon 1 o 0. El mercilene también es una sutura irreabsorbible inorgánica, su reacción tisular es mínima. La aguja puede venir en espátula doble armada, la hebra generalmente tiene 45 centímetros. Estas características generalmente uno los puede observar. Este es el modelo, la forma de la punta, el cuerpo de la aguja, la longitud, las características de la longitud de la hebra, las características de la aguja, el ángulo de la aguja. Todo generalmente viene ya marcado en el estuche de la sutura. También tenemos el poliéster, el etibón, material recubierto en polibutilato, multifilamento trenzado. Su fuerza tensil no se pierde. La presentación viene de 5 a 5 ceros y su uso también es muy variado. En este esquema tenemos un detalle de todos estos detalles, de todos estos aspectos que hemos desarrollado, de su fuerza tensil, de su tiempo de absorción, si son o no reabsorbibles, y básicamente la experiencia
y la disponibilidad, porque muchos de nosotros hacemos nuestra actividad profesional en hospitales públicos y tenemos que hacer uso del material que se nos acerca. Pero también es sabido que nosotros tendríamos que mostrar a nuestras autoridades cuáles son los materiales de sutura que debe disponer nuestro centro asistencial. Para eso tenemos que tener los conceptos básicos y no siempre prima los detalles técnicos, a veces los detalles económicos. A veces se compran materiales no muy buenos por una cuestión de precios, y acá por una cuestión de la ley de licitación a veces ganan los materiales no muy buenos, y bueno, somos los cirujanos los que sufrimos. Vamos a hablar de las agujas quirúrgicas. ¿Para qué sirven estas agujas quirúrgicas? Para guiar el hilo de sutura a través del tejido con el menor trauma posible. Con la menor trauma posible. Deben ser estables con la manipulación con el porta agujas. Deben estar afiladas, deben ser estériles y rígidas. No deben doblarse con facilidad. Hay varios tipos de agujas. Actualmente las agujas rectas y las agujas curvas son las que vienen en el mercado. Las agujas tienen partes, el mandril u ojo o en ensamble, a nivel posterior a la punta es el sitio donde se une con el hilo de sutura. A veces ya vienen ensamblados, enhebrados, en la industria son las atraumáticas, y otras veces vienen las agujas viudas con un ojal que debe ser enhebrado por el personal sanitario. Cada vez se utiliza menos ese tipo de agujas no enhebradas. El cuerpo y la punta, cada una de ellas tiene sus características. Entonces la aguja tiene una longitud, tiene una altura y un calibre. En cuanto a las puntas, pueden ser cónicas, ¿sí?, romas o triangulares. Las triangulares, como dijimos, son más traumáticas, desgarran más los tejidos por los cuales atraviesa. También pueden ser espatuladas, pero las más utilizadas son las triangulares y las cónicas. Las cónicas generalmente se utilizan para los tejidos profundos, y las triangulares para piel. Con respecto al cuerpo, las formas pueden ser, dijimos, rectas o curvas, y esas curvaturas pueden ser un cuarto de curvatura. Eso, como les mostré hace rato en el estuche, ya viene generalmente detallado. Un cuarto de curvatura se usa en cirugía oftalmológica y en microcirugía. 3/8 se utiliza para músculo, aponeurosis, puede utilizarse en el aparato digestivo, vías biliares, miocardio, inclusive para nervios, vasos y tendones. La media curvatura se usa también para el aparato digestivo, para vías biliares, urogenital, para hacer suturas orales en la cavidad bucal, también para músculos, peritoneo, e incluso para piel y tejido celular subcutáneo. 5/8 sobrepasa el medio círculo, ¿sí? Se utiliza para cirugía cardiovascular, cirugía otorrinolaringológica, para suturar la cavidad nasal, faringe, lechos amigdalinos. Acá los espacios son más pequeños, por eso el movimiento que tiene que hacer la aguja es menor. Entonces, cuanto más curvatura tiene, menor es el movimiento que debe realizar el cirujano para atravesar los tejidos que quiere aproximar. El montaje, dijimos, pueden ser sueltas, cuando las agujas son sueltas o viudas, ¿sí? El personal debe enhebrar el hilo a nivel del montaje, a nivel de la parte posterior. Esto ya dijimos que ocasiona un daño al tejido en el momento que la aguja la atraviesa. Y las que vienen ya enhebradas de fábrica, con el ojo incorporado, estas son entonces las atraumáticas, que en su gran mayoría son las que disponemos en la actualidad. Cada vez se utilizan menos las de montaje suelta, las agujas viudas, primero por una cuestión de bioseguridad,
y segundo porque son traumáticas. Nuevamente vemos entonces las partes de una aguja, el montaje, el cuerpo y la punta. Cada una de ellas tiene sus características. El cuerpo, ya dijimos, pueden ser rectas o curvas, y los distintos grados de curvatura. Cuanto más curvatura tenga, mejor es para lugares reducidos o con poco espacio para maniobrabilidad. Tenemos que tener un buen portaagujas. Las portaagujas vienen de distintos modelos. El modo ideal de sujetarlo es esto, con el dedo anular e índice en los aros, apenas introducidos en los aros, y generalmente el dedo índice va orientando la dirección que debe llevar el material, pero hay variaciones en cuanto a su maniobrabilidad. Acá vemos por ejemplo que el pulgar no entra en un aro, y acá ninguno de los dedos entra en el aro. Sin embargo, uno puede utilizar esta maniobra para guiar el portaagujas. El portaagujas debe ser adecuado al tamaño de la sutura que vamos a emplear. Otro detalle, otro instrumento muy útil es la pinza de disección o pinza de mano izquierda, que puede venir sin dientes o con dientes. Hay distintas medidas, distintos modelos de acuerdo a dónde se va a realizar la sutura, si va a ser una estructura superficial o profunda. Las pinzas con dientes se utilizan sobre todo para aponeurosis o para piel. Un detalle importante: una vez que la aguja ingresó en algún tejido o atravesó un tejido corporal del paciente, ya no debemos maniobrarlo con la mano. Para eso tenemos esta pinza, que de hecho se llama mano izquierda. Este instrumento es la mano izquierda del cirujano. A partir entonces de que la aguja atravesó un tejido del paciente, ya no debemos maniobrar la aguja con las manos, lo debemos maniobrar con la pinza de mano izquierda, y se lo sostiene de esta manera, como si fuese un lápiz. Los hilos deben seccionarse con tijera. Tenemos distintas tijeras, una tijera de mésima de punta fina es para tejidos, y generalmente vienen ya las tijeras de hilo. Pero bueno, a veces uno no dispone de la variedad de tijeras, inclusive en situaciones de extrema urgencia no aparece la tijera en la mesa del profesional que está haciendo la sutura. Entonces uno puede seccionar, cortar los hilos con bisturí. Los datos presentados en esta primera charla los obtuve de este material. Está disponible entonces este libro en la web en acceso libre, y este es el libro utilizado en la segunda cátedra de clínica quirúrgica, el libro de técnica elaborado por los doctores Machain, Bogado y Aucejo, que son grandes cirujanos locales. Continuando con nuestra reunión de suturas, vamos a hablar de unos principios básicos para realizar una buena sutura. Esta debe ser por planos cuando la herida involucra varios planos tisulares. Tenemos que tener una aproximación tisular precisa. La herida debe estar limpia. Debemos eliminar los detritos, los cuerpos extraños, los tejidos devascularizados. No es lo mismo suturar una herida en un miembro isquémico que en un miembro bien perfundido. Y como ya habíamos mencionado, la buena elección del material de sutura y el tipo de punto es muy importante para un buen resultado final. La herida no debe quedar con tensión. Una tensión excesiva de los bordes lleva a una dehiscencia y a una necrosis incluso de estos bordes. La presencia de cuerpos extraños o detritus, incluso de hematomas, lleva a infecciones y a dehiscencias posteriores.
Por lo tanto, si nosotros tenemos una herida sangrante, primero debemos cohibir ese sangrado, evitar que se forme un hematoma y después recién suturar. Lo mismo ocurre en caso de tener una infección en el lecho de la herida. Debemos eliminar esa infección, ya sea con medios mecánicos, debridando, eliminando las colecciones, eliminando los tejidos necróticos y después suturar si están dadas las condiciones. El material ideal de sutura debe ser utilizable en cualquier tipo de intervención, debe ser fácil de manipular, debe tener un anudado fácil y seguro, debe crear poca reacción en el organismo y tener un costo accesible. Ya a comienzos del siglo pasado, Hastet nos presentó algunos principios importantes y decía que este gran cirujano que debemos utilizar el menor calibre posible de sutura conforme al tejido que vamos a suturar. Si usamos un hilo de calibre muy inferior al requerido para el tejido, probablemente no resista la tensión y haya una dehiscencia. Por el otro lado, si usamos un hilo de calibre muy grande para esa área, esto va a dificultar la cicatrización. Debemos evitar que los bordes tengan una tensión excesiva. Esto se puede lograr haciendo descargas, inclusive anclajes a planos periósticos adyacentes. La distancia entre nudos es muy importante, hay que evitar espacios muertos. Si nosotros realizamos nudos o puntos muy próximos uno al otro, podemos desvitalizar estos bordes. Por el otro lado, si están muy separados, se crean espacios muertos que pueden ser sitios de ingreso de elementos extraños, inclusive de gérmenes. Entonces no vamos a lograr un buen sellado de los bordes de la herida si tenemos espacios muertos entre punto y punto. Y el corte del hilo debe hacerse lo más próximo posible al nudo, sobre todo en aquellos puntos que van a quedar por debajo de la piel. Es muy importante para realizar una buena sutura que el paciente no sienta dolor. Estos dos anestésicos son los más utilizados, la lidocaína y la bupivacaína. Y tenemos básicamente para el tipo de sutura que estamos refiriéndonos en cuanto a heridas, dos tipos de técnica de infiltración. Una es la anestesia local y el otro es el bloqueo regional. Cuando hacemos una anestesia con una técnica local, lo ideal es punzar una sola vez o a lo sumo 2 veces. Esto se logra haciendo la punción a nivel de los extremos de la herida. Si esta herida no es tan larga, entonces con una sola punción se ingresa y se avanza por los bordes de la herida inyectando el anestésico bien superficial, creando un abón a nivel de la piel. Acuérdense que las terminaciones libres del dolor se encuentran en la unión de la dermis y la hipodermis, entre la epidermis y la dermis. Entonces se va avanzando, inyectando hasta llegar al otro extremo. Se va retrocediendo, se retrocede y sin sacar la aguja se sigue el otro borde y se va inyectando el otro borde. Si la herida es muy larga, entonces podemos ingresar por una segunda vía en el otro extremo y hacer una maniobra similar, evitando hacer punciones varias. Acuérdense que cada punción molesta al paciente. Por el otro lado tenemos el bloqueo regional. El bloqueo regional, acá vemos el bloqueo del nervio dentario inferior por parte de un odontólogo. Es una técnica muy empleada por los odontólogos. Cuando tenemos un paciente con una herida, no tenemos que olvidarnos su vacunación antitetánica. Debemos preguntar cuándo se hizo su vacuna antitetánica y reforzar en caso de que haga falta. Estos son los anestésicos más utilizados, como habíamos dicho. La lidocaína tiene una acción rápida, pero también su efecto es muy corto. Generalmente a las 2 horas y media ya empieza a pasar su efecto y el paciente comienza con dolor.
podemos disminuir el sangrado y podemos aumentar su efecto de duración agregando la adrenalina, pero hay que tener en cuenta que existen sitios donde hay terminación, circulación terminal. No podemos agregar anestésicos con adrenalina porque o corremos el riesgo de producir una isquemia de esa región. Por ejemplo, no podemos agregar adrenalina cuando hacemos anestesia en los dedos, porque esto es circulación terminal, una vasoconstricción intensa que puede llevar a una necrosis. Por el otro lado tenemos la bupivacaína, que tiene una acción un inicio de acción un poco más lento, actúa a partir de los 15 minutos, pero vean ustedes que puede durar hasta 240 minutos, inclusive puede durar hasta 400 minutos si le agregamos adrenalina, siempre teniendo los cuidados pertinentes al sitio en que vamos a realizar los anestésicos locales. Entonces los anestésicos locales, esto es una anestesia troncular, acá no se está anestesiando la herida, sino que se está anestesiando el nervio que da su inervación sensitiva al sitio en el que vamos a realizar. Acá vemos estamos infiltrando el ramo superficial del nervio radial. Acá estamos infiltrando, acá se infiltra un nervio digital, al igual que acá. Entonces con esta técnica se logra un efecto mucho mejor que infiltrando en el área en el que vamos a trabajar. Acá tenemos una onicocriptosis, entonces un bloqueo regional es mucho mejor que un bloqueo local, sobre todo si hay colección purulenta. Acuérdense que los anestésicos tienen menor efecto en sitios donde hay colección de pus. Un detalle importante es que la técnica de infiltrados de anestésico influye mucho en la sensación de dolor que tenga el paciente. Nosotros tenemos que infiltrar con la aguja más fina que tengamos, por ahí una aguja de insulina, y la instilación debe ser lo más lenta posible, creando una abón de piel. Como ya les decía, las terminaciones nerviosas del dolor se encuentran entre la dermis y la epidermis, bien superficial. Entonces crear una abón bien superficial e ir avanzando lentamente. Si le agregamos un poquito de bicarbonato al anestésico, podemos lograr una disminución del dolor, pero en general, personalmente, utilizando una técnica meticulosa de infiltrado con una aguja bien fina e instilando muy lentamente el anestésico, no requiere agregarle nada al anestésico tal cual como viene preparado de fábrica. Tenemos que fijarnos bien entonces el frasco de anestésico y fijarnos que tenga o no tenga adrenalina. De acuerdo a eso, entonces vamos a realizar la anestesia correspondiente. Una sutura tiene puntos, ¿sí? Tiene puntos. Los puntos culminan con unos nudos. ¿Cuáles son las partes de esos nudos, de esas suturas? Las vueltas. El número de veces que los hilos se entrelazan entre sí son las vueltas. Las vueltas son apretadas unas con otras y van a formar las lazadas. Y dos o más lazadas superpuestas van a formar el nudo. Entonces, las veces que se entrelazan entre sí son las vueltas del nudo. La compresión de esas vueltas forman una lazada y varias lazadas forman entre sí el nudo. Este debe ser firme, evitando deslizamientos. Ya dijimos, debe ser del menor tamaño posible. Sus extremos deben ser lo más cortos posibles porque esto disminuye la inflamación en los hilos reabsorbibles y disminuye la reacción de cuerpos extraños que producen los hilos irreabsorbibles. Si nosotros hacemos una fricción excesiva, se produce esto, se evita la integridad del material, sobre todo en los multifilamentos.
Debemos manejar con mucho cuidado el material para evitar su lesión, su daño. No debemos tensionar excesivamente porque el hilo se suelta. Es un detalle que estamos viendo con los hilos que están llegando actualmente en los hospitales del ministerio, incluso de IPS, que tienen no aguantan la tensión, se sueltan con mucha facilidad. Pero por el otro lado, una tensión excesiva puede llegar a lesionar al desgarrar los tejidos que está intentando afrontar. Si apretamos mucho los nudos, corremos el riesgo de vascularizar los bordes de la herida. Entonces son detalles importantes a tener en cuenta. Cuando hacemos entonces los nudos, debemos mantener tenso uno de los extremos de la lazada para que no se afloje. Y la última lazada se debe hacer lo más horizontal posible. Tenemos que tener en cuenta también que realizar lazadas extras no añaden fuerza al nudo, solamente van a aumentar el volumen. Entonces, normalmente un nudo de piel lleva 3 lazadas. Agregarle 4 lazadas no le va a dar mayor fortaleza a ese nudo. Las heridas que vamos a suturar tienen mucha importancia la profundidad y los trazos. No es lo mismo suturar una herida superficial que involucre solamente la piel, que involucre piel, tendones, músculos, nervios incluso, o vasos. Eso va a influir en el tipo de sutura que vamos a realizar. Según los planos, nosotros podemos suturar por planos, es lo ideal. Por ejemplo, una herida profunda que involucra músculos, aponeurosis, tejido celular, piel. Lo ideal es suturar cada estructura por separado. A veces, por la premura del caso, por la gravedad del caso, esta situación no se da y tenemos que suturar en un solo plano, abarcando todas esos planos musculares con un solo punto. No es lo ideal, pero a veces nos vemos obligados a realizar esto. Según su permanencia, los puntos pueden ser temporales o permanentes. Una sutura intestinal es permanente, mientras que una sutura de piel en general es temporal. Pasado 7 días, 10 días, de acuerdo al sitio, se retiran esos puntos. Según su continuidad, tenemos las suturas discontinuas o interrumpidas, en las que tenemos varios nudos, y las suturas continuas o ininterrumpidas, que con un solo hilo, con una sola hebra, se realizan varios puntos y generalmente tenemos acá solamente 2 nudos. Según su forma de ejecución, pueden ser manuales, que son las suturas de las que estamos hablando ahora, o también mecánicas, pero esto ya es área del cirujano. Estas suturas mecánicas cada vez tienen un desarrollo más avanzado. Actualmente incluso hay suturas mecánicas para procedimientos laparoscópicos de manera íntegra. Prácticamente hay suturas para suturas mecánicas en las que se realiza todo por videocirugía. Vemos que hay suturas mecánicas que incluso cortan y dejan hecha la sutura. Hay lineales, circulares, pero ese es tema para otra reunión probablemente. Según los planos que se realicen, tenemos suturas superficiales que se dan en piel, tejido celular subcutáneo y los músculos superficiales con sus aponeurosis, y las profundas que son a nivel intestinal, sutura a nivel del aparato genital, por ejemplo. Esas son suturas profundas. Y las especiales, las oculares, las tendinosas, las óseas. Ya hemos visto que hay suturas con hilo metálico en la esternotomía, por ejemplo, para aproximar el esternón en las esternotomías mediales, en la cirugía de corazón abierto. Cirugías vasculares, suturas nerviosas. Entonces esto ya es muy especializado y probablemente también sea motivo de otra reunión. Las suturas pueden ser de afrontamiento, cuando simplemente se busca que los bordes estén en contacto uno con el otro. Esto se logra en heridas en las que los músculos no fueron seccionados, sino que fueron separados, fueron divulsionados en las incisiones quirúrgicas. Pero en general
cuando tenemos una herida, estos puntos deben ser de sostén, evitando la excesiva tensión de sus bordes. Esto se da en heridas profundas, herida de pared abdominal, en pacientes con ascitis, en pacientes que tosen mucho, tosedores crónicos, pacientes con EPOC, desnutridos, pacientes con patología vascular periférica. Vamos a suponer que este es un paciente con ascitis. No es lo mismo suturar un abdomen normal, sin tensión, que un abdomen distendido por ascitis. Acá la tensión es muy grande, por supuesto. Una herida acá, sus bordes van a tender a la divergencia. Algo que ya hemos visto, es muy importante el buen uso del instrumental. Una vez que el paciente, o una vez que el material, en este caso la aguja, atravesó tejido del paciente, ya no podemos maniobrar de esta manera. Para eso tenemos la pinza de mano izquierda. La pinza hemostática de mano, la anatómica o de mano izquierda, es la mano izquierda del cirujano. Esto debe ser aprendido entonces con la pinza, no con los dedos, una vez que la aguja atravesó tejido del paciente. Acá vemos los pasos. Esto se puede hacer manualmente o con instrumental. Acá vemos una sutura manual ayudada por instrumental. Vemos acá las vueltas, la primera parte del componente. La vuelta, acá tenemos dos vueltas. Generalmente la primera lazada lleva dos vueltas. Entonces se da vuelta el hilo alrededor del portaagujas. Lo ideal para tener una buena maniobrabilidad es agarrar el extremo del hilo con la punta del portaagujas. Con esto se consigue muy buena maniobrabilidad. Entonces se ajusta, ahí se ven las dos vueltas, la primera lazada, y se ajusta la lazada a un costado de la herida. La segunda lazada va con una sola vuelta para la segunda lazada. Se hace en contrapunto, es decir, que se agarra del lado contralateral. Se ajusta la segunda lazada y después la tercera lazada, que en general, como dijimos, en piel con 3 lazadas es más que suficiente. Vamos a ver algunos puntos más utilizados. Hay muchos otros. El punto más frecuentemente utilizado, sobre todo a nivel del pie, es el punto simple, que es de afrontamiento, cuando la herida no tiene mucha tensión y los bordes no requieren repartir fuerza con los puntos. Entonces generalmente se utiliza puntos que ingresan de manera perpendicular. Vamos a llamar a este borde 1, a este borde 2 de la herida. Entonces el punto ingresa por el borde 1 a 5 milímetros, 0,5 centímetros del borde, sale profundo, ingresa profundo en el segundo borde y sale nuevamente a 5 milímetros superficial del borde 2. Se anuda al costado de la herida, al costado de la incisión. La distancia se calcula así: si ingreso a 0,5 de este lado, 0,5 de este lado, entre ambos suman 1. Entonces lo ideal es hacer 1 centímetro entre punto y punto. Acordarse no apretar mucho el nudo, sino lo suficiente. Eso se consigue con la práctica. Eso tienen que practicar y realizarlo. Generalmente entonces el punto simple se utiliza para piel, para fascia, para tejido celular subcutáneo, para músculo. Para músculo generalmente usamos el Vicryl 0, Vicryl 1, depende, hay músculos muy pequeños, se usa el Vicryl 2.0, 3.0. Para piel generalmente se utiliza, si van a ser puntos este tipo, generalmente utilizamos el mononylon. El más utilizado es el 3.0 con aguja triangular. Para párpado se utiliza también nylon, pero generalmente utilizamos nylon 4 ceros, 5 ceros, generalmente con aguja triangular también. Los oftalmólogos también utilizan este tipo de sutura para suturar córnea. El punto en U, cuando necesitamos darle más sostén, cuando hay
cierta tensión en los bordes de la herida, entonces repartimos la tensión con dos puntos. Dos puntos, entonces reparten la tensión mejor que uno solo. Entonces, habíamos dicho, este es el borde 1, este es el borde 2. Evierte, este tipo de puntos evierte los bordes llevando una cicatrización más rápida. Acá se muestra esquemáticamente cómo se realiza esta sutura en U horizontal. Se ingresa en el borde 1, 0,5. Se sale profundo en el borde 1. Se ingresa profundo en el borde 2. Se sale superficial en el borde 2. Se vuelve a ingresar superficial en el borde 2. Sale profundo. Se ingresa profundo en el borde 1 y sale superficial en el borde 1. Entonces ahí se anuda y el nudo queda al costado. No se debe apretar mucho esto. Este tipo de punto en U se utiliza en piel, se puede utilizar también en mucosas, en músculos, inclusive se puede utilizar para cohibir una hemorragia en el hígado. No debemos apretar mucho la sutura, sobre todo en hígado, porque podemos producir un desgarro del órgano. Esto se realiza cuando tenemos una herida con tensión. Ya dijimos que dos puntos relajan mejor que uno solo. También podemos utilizar este punto intercalando con puntos simples en el vértice de las heridas angulares. Se puede usar para fijar capitones, que son unos dispositivos que se utilizan sobre todo en heridas abdominales. Se colocan unas bandas al costado de la herida para evitar que el hilo se introduzca en el tejido cuando hay mucha tensión. Estos generalmente son banditas de capitones de silicona. Así como tenemos un punto en U horizontal, tenemos un punto en U vertical. Ya no avanza al costado, no va a 1 centímetro un punto del otro, sino que a la misma altura pero en profundidad. ¿Cómo se realiza este punto? Entonces este es el borde 1, este es el borde 2. Viene lejos, lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que ingresa perpendicular a 90 grados, sale profundo a medio centímetro, inclusive depende del tipo de herida y si de la tensión podemos llegar incluso hasta 1 centímetro del borde, de medio a 1 centímetro del borde. Se ingresa profundo, se abarca tejido celular subcutáneo, se ingresa profundo en el borde 2 y se egresa del borde 2 también equidistante a la distancia en la que se ingresó en el borde 1. Si acá se ingresó a 1 centímetro, acá se sale a 1 centímetro. Se vuelve a ingresar en el borde 2, pero muy próximo al borde de la herida, a 1 o 2 milímetros del borde de la herida y simplemente a 1 milímetro a 2 milímetros de profundidad, es decir, prácticamente a nivel de la dermis. Y se sale, ¿sí?, en el borde 1 entrando de la profundidad hacia la superficie. Entonces se anuda y el punto queda entonces a la misma distancia o al mismo nivel, es vertical. Esto ayuda a comprimir el tejido celular subcutáneo y evitar que los pequeños vasos que se encuentran a este nivel sangren. Es un punto muy hemostático, aunque no relaja tanto como el punto en U horizontal. El punto de U horizontal probablemente relaje más que esto. Esto es más hemostático que relajante. Como le decía, probablemente una de sus mayores utilidades sea controlar el sangrado. Si usted tiene una herida muy sangrante que compromete tejido celular subcutáneo, es profundo, en pacientes sobre todo obesos, utilicen esta técnica que les va a ayudar mucho. Acá vemos un punto muy similar, que es el punto de Donatis. Ven ustedes que se ingresa lejos,
este prácticamente una U vertical, se ingresa lejos, profundo, 1 centímetro, borde 1, va al borde 2, se ingresa al borde 2 profundo, se sale lejos en el borde 2, se ingresa cerca del borde en el borde 2, superficial, se ingresa en el borde 1 profundo pero cerca de la piel, y se sale cerca de la piel, anudándose entonces al costado de la herida. Este tipo de puntos es muy importante para relajar tensiones y para disminuir el sangrado. Se usa sobre todo a nivel de piel. Y vean ustedes cómo este esquema es muy ilustrativo de cómo los bordes se vierten, favoreciendo la rápida cicatrización. Lo que decíamos, podemos combinar una herida anfractuosa, angular, podemos utilizar en las partes lineales, en los segmentos lineales de la herida, puntos simples, y en los puntos angulares podemos usar, por ejemplo, un punto en U. Generalmente acá vemos una U horizontal. Otro punto muy utilizado, se puede utilizar en piel, tejido celular subcutáneo, en músculos. Es un punto muy hemostático, también descarga tensiones, es el punto en X. Acá una diferencia es que el primer punto ingresa en el borde 1, 0,5 de la piel, egresa del borde 2, también a 0,5 a la misma altura, avanza y vuelve a ingresar en el borde 1, 0,5, y sale del borde 2, 0,5 del borde. Entonces se forma esta X. Este punto es muy bueno para cohibir sangrados, además de mantener el afrontamiento de los bordes. Disminuye bastante la tensión comparado con un punto simple. Personalmente, cuando tengo heridas de músculo, suelo utilizar este punto, y cuando tengo que suturar hígado ante un traumatismo utilizo los puntos en U. También tenemos un punto en 8 cuando tenemos que afrontar de un solo punto, con un solo punto, dos planos, por ejemplo superficial, tejido celular subcutáneo. Prácticamente es lo mismo que el resto. Se ingresa por el borde 1, lejos, borde 2, se ingresa otra vez por el borde 1, se hace un punto en X, pero la diferencia es que abarca un plano más profundo y que hace otra X tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Entonces tenemos un 8 mirando de arriba o mirando de la profundidad. Personalmente yo no utilizo esta técnica, prefiero hacer un punto en U vertical o un punto de U horizontal. Los puntos discontinuos también pueden ser intradérmicos. Los puntos, en este caso, generalmente es con fines estéticos. Los nudos quedan por debajo de la piel. Para realizar esto requerimos un material reabsorbible. Generalmente se utiliza el monocril, que depende de la región, del tipo de herida, es el calibre del hilo que vamos a utilizar. Acá está un lindo esquema de cómo se realiza esta sutura intradérmica discontinua. Se vierte uno de los bordes, se ingresa profundo, se sale superficial pero sin llegar a la epidermis, ¿sí? En el borde 2 se ingresa superficial y se sale profundo, se anuda en la profundidad y ahí vemos los bordes afrontados y el hilo que queda por dentro de la piel. Esta es una sutura intradérmica discontinua. Requerimos para tal efecto entonces un hilo reabsorbible, generalmente monofilamento. Se puede utilizar para ciertas regiones el bicril, pero para la cara preferible
o para los senos, preferible monocril. También hay una intradérmica discontinua horizontal. Vean ustedes que esto es vertical, ingresa a la misma altura profundo y sale por encima, pero nosotros podemos hacer una sutura intradérmica discontinua que avance de manera horizontal. Entonces, igual que una U vertical y una U vertical, pero intradérmica. Acá el problema es que tenemos que hacer bien simétrico los avances horizontales, porque si hay una simetría pueden quedar fruncidos los bordes de la herida. Y finalmente dar un pantallazo de que no solamente los hilos son utilizados en muchos centros, se utilizan las grapadoras cutáneas. Personalmente nunca he utilizado una, nuestros hospitales no disponen de ello, pero está dentro del arsenal terapéutico para realizar suturas. Generalmente se utiliza en procedimientos quirúrgicos, no en heridas. Vamos ahora a las suturas continuas. Son puntadas sucesivas que se continúan ininterrumpidamente de un extremo a otro de la herida. Generalmente hay dos nudos, uno al inicio y otro al final. Pueden ser externas o intradérmicas, hay suturas continuas intradérmicas. La desventaja que existe es que tenemos que tener una experiencia en realizar una sutura continua en que mantenga la tensión constante en todos los puntos. La tensión debe ser igual acá que acá, eso se logra con la experiencia. Y si se nos afloja uno de los nudos, podemos tener una dehiscencia de la herida. A diferencia de los puntos discontinuos, que si se afloja un nudo, bueno, la herida pierde contacto, los bordes pierden contacto en ese lugar nada más, y el resto de la herida sigue con sus bordes afrontados. Acá, si se pierde la tensión o si se pierde un nudo, generalmente se pierde la sutura, o por lo menos queda con muchos problemas. Una de las ventajas es que se ahorra tiempo y se ahorra material. Normalmente se calcula que la longitud del hilo debe ser 3 o 4 veces la longitud de la herida para tener un buen material, una buena longitud de la hebra. Vamos a ver entonces los distintos tipos de suturas continuas, por lo menos los más utilizados. El surjet simple probablemente sea el más utilizado. Es muy rápido, se ahorra mucho material y es muy efectiva cuando no existe tanta tensión en la herida. Entonces, los puntos deben ingresar el punto recto, ¿sí?, en ángulo recto de la herida, ¿sí? La perforación tiene que ser perpendicular, y el segundo punto cruza en diagonal, ¿sí? Va viniendo en diagonal. Vean ustedes cómo va viniendo en diagonal. Entonces se hace un nudo inicial, un punto inicial en el extremo de la herida y un punto final en el otro extremo. Se va avanzando, entonces se hace un punto. Generalmente se puede hacer de esta manera, pero yo prefiero ingresar con el primer punto en el extremo de la herida, salgo por la herida y después anudo acá, y ahí voy haciendo los distintos puntos, voy avanzando los puntos. Pero también es válido esta opción de empezar en un borde, salir y anudar, y a partir de ahí ir avanzando de esta manera. Entonces se ingresa por el borde 1, ¿sí? Se ingresa por el borde 1, se sale por el borde 2, se avanza hacia el borde 1, se vuelve a ingresar por el borde 1, sale por el borde 2, vuelve a ingresar por el borde 1, sale por el borde 2, vuelve a ingresar por el borde 1, y así sucesivamente. Entonces acá tenemos que los segmentos externos se van cruzando, por fuera los hacen una X, ¿sí?, pero por fondo queda paralelo entre sí. Otra forma de hacer una sutura continua es la sutura en guardia griega, ¿sí?, en la que se ingresa en un borde,
se sale, esto sería horizontal, ¿sí? Se sale en el borde 2, se avanza 1 centímetro, se vuelve a ingresar por el borde 2, va al borde 1, recorre el borde 1, se avanza en el borde 1, se vuelve a ingresar en el borde 1 y así sucesivamente. En guardia griega es una muy buena sutura continua, es de afrontamiento. También tenemos la sutura en candado o festoneada de rever, que si bien es de afrontamiento también ayuda a aliviar la tensión de los bordes. Los puntos también son en ángulo recto de la herida, es pasado y corrido, logra una buena captación de los bordes, y las lazadas externas son paralelas. Vean ustedes cómo se realiza. Entonces se avanza y este es el punto que salió, se ingresa por el borde 2, sale por el borde 1 por dentro, esta lazada se tira para arriba y esto hace una especie de candado a este nivel, ¿sí? Esto generalmente se utiliza en las rafias de útero después de una cesárea. Es muy buena técnica para cohibir las hemorragias. Tenemos algo similar, sí, tenemos algo similar con la técnica con lazada de refuerzo de Doyen. Yo conocí esta técnica con el nombre de este punto de Chapultepec. Había un cirujano antiguo en el Hospital del Cáncer que le llamaba este punto de Chapultepec, pero en realidad se llama punto de lazada de refuerzo de Doyen. Es un punto similar al anterior, pero cada 3 o 4 puntos se vuelve la aguja hacia atrás, pasándose primero por encima y luego por debajo del punto anterior. Entonces, como que hace un nudo fijador. Es muy importante para las heridas muy extensas. Entonces cada 3 o 4 puntos uno hace ese punto fijador, entonces como que va fijando y le va dando mayor sostén a la herida, ese punto de refuerzo, ese nudo fijador. También tenemos suturas continuas intradérmicas. Ese punto intradérmico puede ser con un hilo absorbible o un hilo irreabsorbible. Si el hilo es irreabsorbible, podemos entrar 1 centímetro por detrás de uno de los extremos de la herida, se sale en el extremo de la herida y a partir de ahí se sale y se va haciendo una sutura continua intradérmica de un borde al otro, y finalmente cuando se llega al extremo se sale a 1 centímetro también de distancia a ese extremo y se anuda a este nivel. A veces, si la herida es muy larga, uno puede colocar un hilo acá, extender ese hilo, y entonces uno utiliza ese hilo para levantar y seccionar la sutura y retirar los dos extremos por separado. Porque el problema que tiene este tipo de sutura intradérmica es que a veces resulta un poquito difícil retirar el hilo, sobre todo en ciertas áreas, por ejemplo párpado. Entonces puede ser una buena técnica colocar un hilo acá, levantarlo y seccionar al medio para poder retirarlo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener mucho cuidado en mantener la distancia y profundidad de los puntos. Eso va a ayudar no solamente a una buena cicatrización, sino que a poder retirar sin mayor dificultad el material de sutura. Ahí vemos entonces cómo se ingresa en un extremo, ¿sí? Se sale, se ingresa y se sale profundo, y ahí se va avanzando por debajo de la epidermis, se avanza a nivel de la dermis, pasando de un borde a otro hasta llegar al otro extremo. En general, si el material es irreabsorbible, entonces podemos sacar el último punto,
y hacer como si fuese un nudo, un punto externo, y anudar el punto en el extremo. O bien lo que yo suelo hacer es el último punto retiro a 1 centímetro del extremo, del segundo extremo, algo similar a esto, y lo anudo ahí. Como les decía, acá yo suelo poner, si la herida es muy larga, suelo poner un hilo cualquiera a este nivel, y al tensar los hilos, el hilo que este segundo hilo queda entre las hebras de esta sutura intradérmica, se estira para arriba, lo estiro acá, se estira acá, se secciona la intradérmica, entonces se retira en dos mitades esa sutura. Suele ser más fácil a veces que retirar la sutura completa. Acá vemos lo que yo les decía, entonces se ingresa, ¿sí? Se ingresa por un extremo. Se puede utilizar un hilo o dos hilos. En general yo utilizo un solo hilo, pero se puede utilizar dos hilos. Se puede utilizar dos hilos para una intradérmica. Ahí vemos una sutura intradérmica. Se puede hacer una jareta intradérmica si la herida tiene esta forma circunferencial. Acá la tensión es muy intensa, entonces nosotros podemos usar una intradérmica en forma de jareta, y con eso podemos hacer que esta herida, que así a simple vista parece que va a tener mucha tensión, tenga los bordes afrontados. Lo habitual en este tipo de heridas así es realizar colgajos de rotación o colgajos de deslizamiento, pero si no tenemos esa expertise podemos intentar hacer esta intradérmica en forma de jareta para aproximar sus bordes, y después, bueno, veremos, se deriva a alguien con más experiencia para hacer un cierre más apropiado. Ahí vemos cómo queda. Si la herida es muy grande, podemos afrontar en el medio y hacer dos hemijaretas o hacer dos jaretas, ¿sí? Con esto se puede disminuir el área cruenta que quede para una segunda intención, o bien llevarlo después al especialista. También se puede hacer una ampliatura de la fascia profunda en forma de jareta, ¿sí? Acompañado con una jareta intradérmica. No es lo habitual. Si ustedes tienen una herida de este tipo y no saben hacer, o no están todavía preparados para hacer colgajos, entonces incluso se puede poner una gasa vaselinada, cubrir y enviar al especialista. Entonces los tipos de suturas continuas: acá una sutura simple, un surge simple, una sutura en guardia griega y una sutura a punto pasado. Entonces vean ustedes que tenemos un arsenal terapéutico interesante, pero como les decía, este es el sustento teórico. La habilidad se consigue a partir de emplear estos conocimientos con la práctica. Así que supongo que en algún momento iremos a practicar, ya sea con nuestro material de la morgue, o bien con vísceras de animales, que son también muy útiles para realizar esta práctica. Aprovecho la oportunidad para agradecer nuevamente a los miembros de la Sociedad UNA, en especial al Universitario Palacios, por esta invitación. Existen suturas, por ejemplo, de tendones, de nervios, pero lo básico para esta reunión creo que fue abordado en su totalidad. En caso de que quede alguna duda o algún detalle pendiente, estoy a su entera disposición, y hasta la próxima. Un placer verdaderamente compartir con ustedes. Hasta luego.